El viento no aúlla en las estepas de las afueras de Moscú. El viento allí corta, muerde y finalmente susurra una promesa de olvido eterno. Estamos en diciembre de 1941. El mundo observa con el aliento contenido cómo la maquinaria de guerra más sofisticada jamás creada por el hombre, la Wehrmacht alemana, se detiene en seco, pero no se detiene ante una muralla de hormigón ni ante una división acorazada superior. Se detiene ante algo mucho más primitivo, algo que ningún estratega en Berlín consideró relevante en sus mapas de seda y sus planes de invasión relámpago: el frío absoluto. Un frío que convierte el aceite de los motores en piedra y el espíritu de los hombres en cristal quebradizo. Que en este paisaje de pesadilla blanca, donde el horizonte desaparece bajo una nevasca constante, la diferencia entre la vida y la muerte no se mide por el calibre de un cañón, sino por la capacidad de realizar un movimiento tan sencillo como fundamental: apretar un gatillo. El mayor Hans von Steiger, un hombre cuya postura parece haber sido esculpida en mármol prusiano, observa desde la entrada de su puesto de mando improvisado. Sus botas de cuero, abrillantadas hasta la obsesión, se hunden en una nieve que ya no es polvo, sino una trampa de hielo. Von Steiger es la encarnación de la perfección militar alemana. Aristócrata, meticuloso y convencido de que la superioridad técnica es el único camino hacia la gloria. Sin embargo, al mirar a sus hombres, lo que ve no es una fuerza de élite, sino una procesión de espectros. Sus soldados visten uniformes diseñados para una guerra de verano, para desfiles triunfales bajo el sol de París. Sus guantes, fabricados con la lana más fina que la industria textil del Reich pudo proveer, son una obra maestra de la estética, pero una sentencia de muerte en el frente oriental. La tragedia ocurre en silencio. Un centinela, apostado a escasos metros de la trinchera, intenta ajustar el seguro de su fusil Kar 98K. Sus dedos, entumecidos dentro de los guantes de lana, han perdido toda sensibilidad. Al intentar retirar la mano del metal congelado del arma, ocurre lo impensable. La lana, humedecida por el vapor de la respiración y luego congelada instantáneamente, se ha fusionado con la piel. El soldado tira con un gemido sordo que se ahoga en el viento, y el resultado es una amputación espontánea de la dermis. El metal se ha quedado con su piel, dejando al descubierto nervios y carne viva que se tornan negros en cuestión de segundos. Este fenómeno, que los soldados empiezan a llamar con un humor negro y desesperado la puntada de hierro, está diezmando a la división más rápido que las balas enemigas. Von Steiger lo sabe. Sabe que un soldado que no puede sentir su dedo índice es, a efectos prácticos, un hombre muerto caminando hacia su tumba. Mientras tanto, a menos de 800 metros, oculto tras un parapeto de nieve que parece una extensión natural del terreno, Nikolai observa. Nikolai no es un aristócrata, ni entiende de estéticas militares. Es un cazador siberiano, un hombre que aprendió a leer las huellas del lobo antes que las letras de un libro. Para él, el invierno no es un enemigo, es un aliado que exige respeto. Nikolai y su unidad de francotiradores se mueven como sombras blancas, casi invisibles gracias a sus sobretodos de camuflaje tosco pero efectivo. Pero su verdadera ventaja, el secreto que les permite mantener la precisión quirúrgica en medio del infierno polar, cuelga de sus muñecas. Son las Berezki. A simple vista, las Berezki rusas parecen prendas de campesinos, toscas manoplas de 3 dedos hechas de lana gruesa y piel de animal. Para un oficial como von Steiger, serían un insulto a la uniformidad, pero en su diseño reside una sabiduría ancestral. A diferencia de los guantes alemanes de 5 dedos que separan cada extremidad exponiéndolas a una pérdida rápida de calor, las manoplas rusas mantienen 3 dedos juntos en un compartimento principal, permitiendo que el calor corporal se comparta y circule. Sin embargo, el detalle crucial es el dedo índice independiente. Este diseño permite que el tirador mantenga toda la mano caliente, mientras libera únicamente el dedo necesario para operar el guardamonte y el disparador. Es una solución rústica para un problema letal, y está funcionando con una eficacia aterradora. La arrogancia de la logística alemana empieza a pasar factura. En los cuarteles generales,
Los generales se niegan a aceptar que sus tropas necesiten equipo inferior de campesinos. Según la doctrina oficial, el soldado alemán es superior por naturaleza, y su equipo es el pináculo de la ingeniería. Pero la ingeniería no puede cambiar las leyes de la termodinámica. Von Steiger, atrapado entre la lealtad a sus órdenes y la realidad brutal del frente, comienza a notar un patrón. Sus hombres están siendo cazados. Cada vez que una patrulla alemana intenta responder al fuego, hay un retraso de segundos, un titubeo fatal, mientras intentan manipular sus armas con manos rígidas y enguantadas. Nikolai, por el contrario, no titubea. Su dedo índice, protegido pero ágil, acaricia el disparador de su fusil Mosin Nagant con la suavidad de quien toca un instrumento musical. El conflicto alcanza un punto de inflexión cuando von Steiger recibe un informe sobre el estado de los suministros. Un tren cargado con suministros de invierno, supuestamente con ropa térmica de nuevo diseño, ha desaparecido en algún lugar de las líneas ferroviarias de retaguardia, posiblemente debido a un sabotaje partisano. El efecto Zeigarnik se apodera de la mente del mayor. Esa tarea inconclusa, esa promesa de salvación que nunca llega, empieza a erosionar la moral de sus oficiales. La incertidumbre es peor que la certeza de la derrota. Llegarán mañana. Están a solo unos kilómetros. La espera se convierte en una tortura psicológica. Los soldados miran hacia el oeste esperando el humo de una locomotora, mientras desde el este, el silencio de los francotiradores soviéticos sigue cobrándose vidas. Una tarde, durante un reconocimiento tras un breve pero intenso tiroteo, la patrulla de von Steiger logra capturar a un hombre que intentaba cruzar la tierra de nadie. No es un soldado regular, sino un hombre mayor con las manos curtidas y una bolsa pesada a la espalda. Al abrir el saco, von Steiger no encuentra mapas ni documentos secretos. Encuentra docenas de pares de Bareshki. El hombre es un sastre rural, un artesano que transportaba el equipo desde un taller local hacia las unidades de Nikolai. En ese momento, von Steiger sostiene una de las manoplas en sus manos. Siente la calidez de la lana tosca, observa la inteligencia del diseño de 3 dedos, y por primera vez siente una punzada de duda que le hiela la sangre más que el clima. El mayor observa al sastre, un hombre que representa todo lo que el Tercer Reich desprecia: la simplicidad, la falta de refinamiento, el origen humilde. Pero es esa misma simplicidad la que está derrotando a su división. Von Steiger, en un acto que roza la traición a su propia ideología, decide no ejecutar al sastre. En lugar de eso, lo traslada a una iglesia en ruinas que sirve de refugio a sus hombres. Allí, en medio de los bancos de madera astillados y bajo los ojos de iconos religiosos desvaídos, el mayor toma una decisión desesperada. Si Berlín no envía el equipo necesario, él mismo lo fabricará. Sin embargo, el secreto de las manoplas rusas no es solo su forma. Hay algo en la textura, en la manera en que se ajustan a la mano, que von Steiger no logra replicar con los retales de mantas y uniformes viejos de los que dispone. Inicia así una carrera clandestina contra el tiempo y contra su propio alto mando. Von Steiger ordena a sus hombres más hábiles que ayuden al sastre, convirtiendo la iglesia en un taller improvisado. Pero las órdenes directas de Berlín son claras. Cualquier desviación del uniforme reglamentario será considerada un acto de derrotismo y castigada con la muerte. El mayor camina sobre el filo de una navaja, ocultando la producción a los inspectores de la Gestapo que rondan el frente, mientras Nikolai, al otro lado de la nieve, siente que su presa está cambiando de táctica. Nikolai nota que algo extraño sucede en el sector alemán. Los disparos de respuesta son ligeramente más rápidos. El movimiento de las patrullas parece haber recuperado una pizca de la agilidad perdida. El cazador siberiano sabe que el mayor alemán ha descubierto su secreto. Se establece entonces un duelo silencioso entre dos mentes, una que lucha por salvar a sus hombres mediante la adaptación, y otra que busca mantener la ventaja que el invierno le ha otorgado. Nikolai sabe que si von Steiger logra equipar a su división con las manoplas, la ventaja táctica de los soviéticos desaparecerá antes del gran asalto final que el Ejército Rojo está preparando. La tensión en la iglesia taller es casi insoportable.
El humo de las pequeñas estufas se mezcla con el olor a tela vieja y el sudor frío de los soldados que cosen con dedos temblorosos. Von Steiger supervisa cada puntada, obsesionado con la perfección, tratando de infundir la disciplina prusiana en una prenda de origen campesino. Pero el invierno no tiene piedad. Las temperaturas caen a niveles récord, llegando a los 40 grados bajo cero. El aceite de las máquinas de coser capturadas se congela y los hombres deben calentar las agujas sobre las llamas para que no se quiebren al atravesar el cuero. Cada minuto cuenta. Cada manopla terminada es un soldado que recupera la capacidad de luchar, pero mientras von Steiger se hunde en su obsesión, empieza a notar algo extraño en el sastre capturado. El hombre trabaja con una sumisión casi sospechosa. No protesta, no intenta escapar, simplemente cose y cose con una velocidad prodigiosa. Hay una sonrisa casi imperceptible en sus labios marchitos, una expresión que von Steiger atribuye al miedo, pero que en realidad esconde algo mucho más oscuro. El sastre no es solo un costurero de aldea, es una pieza en un engranaje de resistencia mucho más complejo de lo que el mayor puede imaginar. El suspense se intensifica cuando llega un mensaje cifrado desde el cuartel general del Cuerpo de Ejército. Un inspector de alto rango llegará en 48 horas para evaluar la disposición de combate de la unidad de von Steiger. Si el inspector descubre el taller clandestino, si ve a los soldados alemanes vistiendo prendas rusas, von Steiger no solo perderá su mando, sino su vida ante un pelotón de ejecución. El mayor se encuentra atrapado en una paradoja cruel. Para salvar a sus hombres de los francotiradores de Nikolai, debe arriesgarlos ante la furia de su propio régimen. El tiempo se agota, la nieve sigue cayendo sin tregua, y en la oscuridad del bosque, Nikolai prepara su fusil, sabiendo que el momento de la verdad está a punto de llegar bajo el manto de la próxima tormenta. La penumbra de la iglesia de San Nicolás, en las afueras de un pueblo cuyo nombre ya nadie recordaba, olía a cera rancia, a lana húmeda y al miedo metálico de los hombres que saben que están siendo observados por la muerte. El mayor Hans von Steiger caminaba entre los bancos de madera, que ahora servían de mesas de corte improvisadas, con las manos entrelazadas a la espalda para ocultar su propio temblor. Fuera, la ventisca golpeaba las vidrieras rotas con la fuerza de un gigante furioso, arrojando puñados de nieve cristalizada hacia el interior. Cada ráfaga de viento parecía un grito de advertencia. El invierno no era un estado del tiempo, era un organismo vivo que se alimentaba de la energía de sus soldados, sorbiendo el calor de sus médulas hasta dejarlos vacíos. La situación logística de la división se había vuelto insostenible. Los suministros enviados desde Berlín, cuando lograban esquivar a los partisanos y el colapso de las vías férreas, resultaban ser una burla cruel. Von Steiger había abierto esa misma mañana un cajón que debería contener abrigos pesados, solo para encontrar cientos de medallas de hierro y raciones de chocolate congelado que se astillaba como el vidrio. El alto mando enviaba gloria y azúcar cuando lo que sus hombres necesitaban era lana y piel. Los soldados alemanes, los mismos que habían cruzado Europa con una arrogancia geométrica, ahora se envolvían los pies en periódicos y fragmentos de banderas capturadas. Sus botas de cuero, diseñadas para los suelos adoquinados de las capitales conquistadas, tenían suelas de cartón prensado que se deshacían al primer contacto con la humedad del deshielo interno. En el rincón más oscuro del taller, el sastre ruso, Anatoly, trabajaba con una parsimonia que desesperaba al mayor. Anatoly manejaba la aguja con una agilidad que parecía sobrenatural bajo la luz parpadeante de las velas de sebo. Von Steiger se detuvo a su lado, observando cómo unía las piezas de cuero de una de las manoplas de 3 dedos. El diseño era una ofensa a todo lo que el mayor había aprendido en la Academia Militar de Potsdam. No había elegancia en esa prenda, no había simetría. Era un objeto tosco, primitivo, una herramienta de supervivencia que ignoraba la estética en favor de la funcionalidad más básica. «Dígale que se dé prisa», ordenó von Steiger al traductor, un cabo con el rostro surcado por el sabañón. El sastre, sin levantar la vista, respondió en un susurro áspero que sonaba como el crujir de las ramas congeladas. El traductor palideció antes de hablar. «Dice, mi mayor, que el frío no tiene prisa.
Dice que la nieve tiene todo el tiempo del mundo para esperar a que nos quedemos quietos. Von Steiger sintió una oleada de ira, pero la reprimió. No podía permitirse el lujo de la furia. Su mente era un campo de batalla donde la lealtad al Reich luchaba contra el instinto de preservación. Por las noches, cuando el silencio del frente solo era interrumpido por el estallido de los árboles que se partían por la congelación de su savia, el mayor se encontraba a sí mismo cuestionando los pilares de su existencia. Había sido educado en la creencia de que la técnica superior y la voluntad de acero podían doblegar a la naturaleza. Pero aquí, en el corazón de la estepa, la voluntad de acero se volvía quebradiza. Si un tanque Panther de 45 toneladas podía quedar inmovilizado porque el aceite de sus juntas se convertía en manteca sólida, ¿qué esperanza tenía un hombre de carne y hueso cuya única defensa era un guante de lana fina? El mayor recordaba los salones de Berlín, las discusiones sobre la pureza del diseño y la superioridad logística. Se daba cuenta, con un amargor que le quemaba la garganta, de que sus superiores habían diseñado una guerra para un planeta que no existía. Habían planeado una conquista sobre un mapa, no sobre un territorio. Y ahora él estaba allí, convertido en un traidor a los reglamentos de uniformidad, supervisando la creación de equipo inferior, porque era lo único que podía evitar que sus hombres perdieran los dedos antes de llegar a la trinchera. A pocos kilómetros de allí, Nikolai permanecía inmóvil. Su cuerpo era una protuberancia más en la ladera blanca. Su respiración controlada y rítmica pasaba a través de un trozo de tela para no crear una delatadora nube de vapor. A través de la mira telescópica de su Mosin Nagant, veía el humo que salía de la chimenea de la iglesia. Nikolai conocía ese lugar. Había sido el refugio de su infancia, el sitio donde su abuela le hablaba de los santos que protegían a los viajeros. Ahora era el nido de una bestia herida que intentaba curarse las garras. Nikolai no sentía odio por los soldados que veía moverse entre las ruinas. Sentía algo más parecido a la lástima de un depredador por una presa que no pertenece a su ecosistema. Los alemanes eran como peces sacados del agua, boqueando en un aire que les quemaba los pulmones. Los observaba intentar encender hogueras con leña húmeda. Los veía luchar con sus fusiles Mauser, cuyas piezas móviles se soldaban por el frío. Sabía que el mayor estaba intentando algo diferente. Había notado que los centinelas ya no mantenían las manos en los bolsillos, sino que ahora portaban esas formas abultadas y extrañas en las muñecas. «Están aprendiendo», susurró Nikolai para sí mismo, sintiendo un escalofrío que no era provocado por el clima. El lobo prusiano está intentando ponerse la piel del oso, pero Nikolai sabía algo que von Steiger ignoraba. Sabía que la adaptación no es solo cuestión de copiar una forma, es cuestión de entender el espíritu de la tierra. Los alemanes estaban replicando las manoplas, sí, pero lo hacían con una desesperación que los cegaba. No entendían que cada material utilizado por el sastre Anatoly tenía un propósito. Nikolai ajustó su posición. No dispararía aún. Su misión no era solo matar a unos cuantos soldados, era asegurarse de que la división entera no saliera de aquel valle. El mayor era su objetivo principal, pero quería que von Steiger terminara su trabajo primero. Quería que la esperanza de los alemanes estuviera depositada por completo en esas prendas de lana antes de arrebatársela. De vuelta en la iglesia, la tensión alcanzó un nuevo nivel de toxicidad. Un mensajero en motocicleta, con la cara cubierta de una costra de hielo y las mejillas quemadas por el viento, llegó con noticias que hicieron que el corazón de von Steiger se detuviera. El general von Kluge enviaba a un inspector de la SS, el Standartenführer Weiss, para auditar el estado de la moral y el equipo de la vanguardia. Weiss era un hombre conocido por su fanatismo ideológico y su total desprecio por la realidad material. Para él, un soldado que se quejaba del frío era un soldado cuya fe en el Führer era débil. «Tenemos menos de 24 horas», dijo von Steiger a sus suboficiales. «Si Weiss ve estas manoplas, si descubre que hemos estado usando materiales locales y mano de obra enemiga para fabricar equipo no reglamentario, nos colgará a todos de las vigas de esta misma iglesia». El mayor ordenó ocultar las manoplas terminadas
bajo las tablas del suelo y en los confesionarios. El sastre Anatoly fue encerrado en la cripta bajo la promesa de que, si emitía un solo sonido, sería fusilado de inmediato. La iglesia fue limpiada de hilos y restos de cuero con una eficiencia frenética. Los soldados, que habían recuperado una pizca de humanidad al sentir el calor de las manoplas en sus manos, volvieron a ponerse sus guantes de lana fina y desgarrada, ocultando sus dedos gangrenados como si fueran un secreto vergonzoso. Sin embargo, algo había cambiado en el ambiente. El sastre, antes de ser llevado a la cripta, había dejado una última pila de manoplas sobre la mesa de von Steiger. El mayor, movido por una curiosidad que no podía controlar, tomó una de ellas. Al introducir la mano notó un aroma extraño, una mezcla de hierbas amargas y un olor químico que no recordaba haber sentido en los materiales originales. Pensó que sería el tinte del cuero o algún conservante rústico que los rusos usaban para tratar las pieles. La calidez era inmediata, casi seductora. Era una calidez que prometía seguridad, que susurraba que la guerra podía ser ganada si uno se mantenía lo suficientemente caliente. Esa noche, von Steiger no pudo dormir. El silencio de la estepa le pesaba como una losa de plomo. Se sentó en su pequeño despacho, frente a la manopla del sastre. El efecto Zeigarnik lo mantenía despierto. La tarea de equipar a sus hombres estaba a medias. La inspección era una amenaza inminente y la presencia de Nikolai en las sombras era una certeza física. Sentía que estaba siendo atraído hacia una trampa, pero no podía identificar dónde estaba el cebo y dónde el anzuelo. En la cripta, Anatoly permanecía sentado en la oscuridad, rodeado de las tumbas de antiguos sacerdotes. No tenía miedo. Sus dedos, los mismos que habían cosido las manoplas para los alemanes, seguían moviéndose rítmicamente en el aire, como si continuara una costura invisible. Anatoly sabía que el mayor von Steiger era un hombre inteligente, pero también sabía que la inteligencia es una carga cuando se enfrenta a la sabiduría de la crueldad. Cada manopla que había salido de sus manos en las últimas horas llevaba un regalo oculto en el forro de piel de conejo. Un regalo que no mataba al instante, pero que aseguraba que la mano que la usara nunca más volvería a ser la misma. El giro se produjo al amanecer. Una columna de vehículos negros apareció en el horizonte, recortándose contra la luz grisácea del sol de invierno. El Standartenführerweiss había llegado. Pero no venía solo. Traía consigo una noticia que cambiaría por completo la dinámica del frente. El mando central había decidido que, ante la falta de suministros, todas las unidades debían realizar una ofensiva final e inmediata hacia Moscú. No habría más esperas, no habría más refugio en la iglesia. Von Steiger sintió un nudo de terror en el estómago. Sus hombres estaban débiles, sus manos apenas empezaban a sanar bajo el secreto de las manoplas rusas, y ahora los enviaban al matadero definitivo. Pero el verdadero horror comenzó cuando Weiss, tras entrar en la iglesia y observar a los hombres alineados con una mirada de desprecio, se acercó a la mesa de von Steiger. Sus ojos se fijaron en la manopla que el mayor no había tenido tiempo de ocultar. «¿Qué es esto, Mayor?», preguntó Weiss con una voz que era como el roce de un bisturí sobre el hueso. «Parece el trabajo de un campesino. No me diga que ha estado perdiendo el tiempo con artesanía local mientras el destino del mundo se decide en estas llanuras». Von Steiger abrió la boca para responder, para inventar una excusa sobre trofeos de guerra o estudios tácticos, pero las palabras se le atascaron. En ese preciso momento, un grito desgarrador resonó desde el exterior. No era el grito de un hombre herido por una bala, era el grito de un soldado que acababa de descubrir que el alivio que tanto había deseado tenía un precio que no podía pagar. La calidez del sastre estaba empezando a revelar su verdadera naturaleza, y el mayor comprendió con una claridad espantosa que Nikolai no era el único que los estaba cazando desde las sombras. La traición no venía del enemigo en el bosque, sino de la misma prenda que von Steiger había creído que sería su salvación. El Standartenführerweiss no era un hombre, era un dogma vestido de negro. Sus ojos, del color del acero empañado, recorrieron la iglesia de San Nicolás con una lentitud que hacía que el aire pareciera solidificarse. El mayor von Steiger sintió una gota de sudor frío recorriéndole la columna, una sensación irónica en un ambiente
donde la temperatura apenas rozaba los 30 grados bajo cero. En su mano, la manopla de 3 dedos capturada del sastre parecía pesar 1 tonelada. Era el cuerpo del delito, la prueba física de que la fe en la tecnología alemana se había quebrado bajo el peso de la realidad climática. La estética de la victoria, Mayor, comenzó Weiss. Su voz era un susurro sibilante que cortaba el silencio como una navaja. No se basa únicamente en la conquista del territorio, sino en la preservación de la identidad. Si permitimos que nuestros hombres se vistan como los salvajes a los que venimos a civilizar, habremos perdido la guerra antes de que caiga Moscú. Von Steiger apretó la mandíbula. Quería gritarle que la identidad no sirve de nada cuando los dedos se desprenden como ramitas secas al intentar cargar un fusil. Quería mostrarle las pilas de hombres con gangrena en la enfermería improvisada, pero sabía que para un hombre como Weiss, el sufrimiento era una variable irrelevante, un sacrificio necesario en el altar de una ideología que exigía la perfección incluso en el abismo. Es un prototipo de estudio, Standartenführer, mintió von Steiger, su voz sonando más firme de lo que se sentía. Analizamos el equipo enemigo para explotar sus debilidades. Weiss tomó la manopla. Sus dedos enguantados en cuero fino y rígido acariciaron el forro de piel de conejo. Durante un segundo, un silencio sepulcral llenó la nave de la iglesia. Entonces, el grito que había comenzado fuera se intensificó, rompiendo la calma. Era un alarido de agonía pura, un sonido que no pertenecía al campo de batalla habitual, sino a una cámara de tortura. Weiss frunció el ceño, y seguido por von Steiger, salió al atrio nevado. Lo que encontraron fue una escena de horror dantesco. Un joven soldado, que apenas horas antes había recibido con alegría uno de los pares de manoplas especiales fabricadas en el taller secreto, estaba de rodillas sobre la nieve. Se había arrancado las manoplas con una desesperación frenética, pero sus manos no eran blancas por el frío ni negras por la gangrena. Estaban de un rojo encendido, cubiertas de ampollas amarillentas que supuraban un líquido espeso. La piel parecía estarse derritiendo, desprendiéndose en jirones como si hubiera sido sumergida en ácido. «¡Me queman!», gritaba el soldado, golpeando sus muñecas contra el hielo, en un intento inútil de aliviar un fuego que venía de dentro. «Dios mío, siento fuego en los huesos». Von Steiger se acercó, horrorizado. Otros soldados que habían empezado a usar las nuevas prendas rusas empezaron a mostrar síntomas similares. Algunos se rascaban los antebrazos con tal violencia que se arrancaban la carne. Otros simplemente miraban sus manos con una expresión de estupor, incapaces de cerrar los dedos que se habían hinchado hasta duplicar su tamaño. El mayor sintió un vuelco en el estómago. Miró la manopla que Weiss aún sostenía. El Standartenführer, con una calma aterradora, dejó caer la prenda sobre la nieve. Sus ojos se clavaron en los de von Steiger. Parece, mayor, que su curiosidad táctica ha sido recompensada con una lección de humildad. ¿Dónde está el sastre que fabricó esto? La búsqueda del sastre Anatoly fue frenética, pero la cripta estaba vacía. La puerta de hierro, que debería haber estado cerrada con llave, colgaba de sus goznes. En el suelo, grabada con la punta de una aguja sobre el polvo y la escarcha, había una sola palabra en cirílico: dar, el regalo. Von Steiger comprendió entonces la magnitud de su error. Su arrogancia no solo había sido logística, sino intelectual. Había creído que podía capturar la esencia de un pueblo y usarla a su favor, ignorando que el sastre no era una víctima, sino un arma. Anatoly había impregnado el forro de piel de conejo con una mezcla de laye cáustica y residuos de gas mostaza recuperados de antiguos depósitos de la Gran Guerra, estabilizados con una grasa animal que se activaba con el calor corporal. Mientras el soldado sentía el alivio inicial de la calidez, la reacción química comenzaba a gestarse silenciosamente contra su piel. La calidez no era un refugio, era el catalizador de una trampa química que inutilizaba las manos del tirador de forma permanente. El sastre ruso no había cosido protección, había cosido una sentencia. En ese momento, el primer estruendo de la artillería soviética sacudió la tierra. No eran disparos aislados. Era el rugido de los órganos de Stalin, las lanzaderas de cohetes Katyusha
que empezaban a saturar el cielo con su rastro de fuego. Nikolai, desde su posición elevada, vio cómo los proyectiles impactaban cerca de la iglesia. Sabía que el momento había llegado. La confusión en las filas alemanas era total. Los oficiales gritaban órdenes de combate, pero sus mejores hombres, los que habían sido equipados con las manoplas de la salvación, estaban incapacitados. No podían sostener sus granadas, no podían alimentar sus ametralladoras MG-34, no podían ni siquiera sujetar las palancas de mando de sus vehículos. Nikolai ajustó su mira. A través de la lente, vio a von Steiger en el atrio, rodeado de soldados que se retorcían de dolor. Vio al oficial de negro, Weiss, sacando su pistola para ejecutar al soldado herido en un acto de misericordia ideológica. Nikolai no disparó a Weiss. Su objetivo seguía siendo el mayor. Quería que von Steiger viera cómo todo su mundo de orden y superioridad se desmoronaba por culpa de una simple costura. «Míralos, Hans», se dijo a sí mismo von Steiger mientras el suelo vibraba bajo sus pies. «Mira el precio de tu perfección». El mayor sintió una extraña calma, la calma del condenado. Se dio cuenta de que el efecto Zeigarnik que lo había atormentado, esa necesidad de completar el suministro de sus hombres, se había cerrado de la manera más cruel posible. La tarea estaba terminada. Sus hombres estaban equipados, pero con la muerte. La incertidumbre se había disipado para dar paso a una certeza brutal. La ofensiva de invierno alemana se había detenido no por la falta de valor, sino por un palmo de tela envenenada. «¡A sus puestos!», gritó Weiss, su voz perdiendo por fin la compostura ante el avance de las sombras blancas que empezaban a emerger del bosque. «Cualquier hombre que no dispare será fusilado por cobardía. Pero, ¿cómo disparar cuando los nervios han sido disueltos por la química?» Los soldados alemanes intentaban cumplir las órdenes, pero sus manos eran masas informes de carne sangrante. Los fusiles caían a la nieve. El pánico empezó a extenderse como una mancha de aceite. La Wehrmacht, la fuerza que había hecho temblar a Europa, estaba siendo reducida a una masa de hombres desamparados por la astucia de un sastre y la precisión de un cazador. Von Steiger sacó su propia pistola, una Luger PZ-8, el símbolo de la elegancia técnica alemana. Sintió el frío del metal en su palma, pero sus propios dedos, que habían estado en contacto con las manoplas durante la inspección, empezaban a picarle. Una pequeña mancha roja aparecía en su dedo índice. Una risa amarga escapó de sus labios. La ironía era absoluta. El arquitecto de la salvación de la división sería el primero en quedar inutilizado. Desde el bosque, los gritos de «¡Hurra!» empezaron a resonar, acercándose con la fuerza de una marea imparable. La infantería soviética, equipada con sus Berezki auténticas, calientes y funcionales, avanzaba sobre la nieve con una agilidad que parecía insultante. Nikolai vio a von Steiger levantar la pistola. El mayor buscaba un objetivo, cualquier cosa que le devolviera el sentido de control. Nikolai colocó el dedo en su propio disparador. La diferencia entre ambos nunca había sido tan clara. Uno dependía de una estructura que lo había traicionado, el otro de una relación simbiótica con el entorno. «Es el fin de la era de la seda, Mayor», susurró Nikolai, exhalando su último aliento antes del disparo. El proyectil de Nikolai no buscó el corazón, sino el brazo de von Steiger. La bala impactó con un sonido seco, haciendo que la Luger volara por los aires y aterrizara en la nieve profunda. El mayor cayó de espaldas, mirando el cielo gris donde los cohetes seguían trazando arcos de destrucción. A su alrededor, la iglesia de San Nicolás empezaba a arder bajo el impacto de la artillería. Las vidrieras que antes representaban santos y mártires estallaban en 1000 pedazos de colores, lloviendo sobre los soldados alemanes como joyas rotas. Weiss, al ver que la posición era indefendible y que su propia vida corría peligro, corrió hacia su coche oficial, abandonando a los hombres que tanto había predicado defender. Pero el coche no arrancó. El frío, ese enemigo silencioso que Weiss había ignorado, había solidificado el combustible en las tuberías. El Standartenführer quedó atrapado en su propia cápsula de acero y lujo, mientras las sombras blancas del bosque lo rodeaban. Von Steiger, sangrando y con la mano empezando a hincharse por el efecto de la toxina, vio a una figura acercarse a través del humo.
No era un soldado común, era un hombre que se movía con la gracia de un lobo, con un fusil que parecía una extensión de su cuerpo. Era Nikolai. El francotirador se detuvo a pocos metros del mayor. No levantó el arma, simplemente lo observó, un estudio en contraste entre el conquistador caído y el defensor resiliente. Nikolai vio el dedo de von Steiger, el dedo que debería haber apretado el gatillo, cubierto ahora de ampollas y sangre. Con un movimiento lento, el ruso se quitó una de sus manoplas. Mostró su mano, curtida, callosa, pero perfectamente funcional. Movió los dedos con una agilidad que en ese entorno parecía un milagro. Luego, sin decir una palabra, volvió a ponerse la manopla de 3 dedos y señaló hacia el horizonte, donde el sol empezaba a ponerse, tiñendo la nieve de un color púrpura que recordaba al vino derramado. El mayor von Steiger cerró los ojos. Por fin entendía que la guerra no se ganaba en las fábricas de Essen ni en los despachos de Berlín. Se ganaba o se perdía en la capacidad de reconocer que el hombre es solo una parte de la naturaleza y que la soberbia es el aislante más delgado del mundo. La puntada de hierro no era solo una herida física, era la cicatriz de una civilización que había olvidado cómo sentir el mundo que intentaba poseer. La ofensiva roja acababa de comenzar y el regalo del sastre era solo el primer acto de una tragedia que consumiría a millones. Pero para von Steiger, el tiempo se había detenido allí, en la nieve, con la mano inútil y el sonido de una manopla de lana rozando el guardamonte de un fusil que nunca fallaba. El misterio de por qué los soviéticos usaban aquellas manoplas toscas ya no era un secreto para él, pero el conocimiento había llegado demasiado tarde, envuelto en el fuego químico de una traición que olía a piel de conejo y a muerte. El cielo sobre la iglesia de San Nicolás ya no era gris, sino de un naranja furioso que proyectaba sombras alargadas y grotescas sobre la nieve ensangrentada. Las explosiones de los cohetes Katyusha se sucedían con una rítmica infernal, transformando el paisaje helado en un mar de lodo, astillas y fuego. El mayor Hans von Steiger, tendido sobre la superficie cristalizada, sentía cómo el calor de su propia sangre se perdía rápidamente en el suelo. Su brazo herido pulsaba con un dolor sordo, pero era el ardor en su dedo índice, el dedo de la manopla envenenada, lo que realmente lo estaba consumiendo. Era una ironía final. El hombre que había buscado la perfección técnica estaba siendo devorado por una reacción química nacida de la artesanía más básica. A su alrededor, el mundo que conocía se desmoronaba. Los soldados de su división, aquellos hombres que habían marchado con la precisión de un reloj suizo a través de media Europa, eran ahora figuras trágicas que vagaban entre las llamas. Muchos de ellos, con las manos deformadas por el laye cáustico y el gas mostaza, no podían sostener sus armas. Algunos intentaban disparar apoyando los fusiles contra sus hombros y usando los pulgares, pero la precisión se había esfumado. El regalo de Anatoly había sido quirúrgico. No los había matado a todos, pero les había quitado la capacidad de ser soldados. En la guerra moderna, un hombre que no puede manipular su equipo es solo un estorbo para su propio bando. El Standartenführer Weiss, el hombre que personificaba la arrogancia del régimen, estaba atrapado en su lujoso coche oficial a escasos metros del atrio. El motor del Mercedes, una joya de la ingeniería alemana, emitía estertores inútiles. El frío de 40 grados bajo cero había convertido el combustible en un gel viscoso inutilizando los pistones. Weiss golpeaba el salpicadero con rabia, sus guantes de cuero fino, símbolos de su estatus, eran totalmente inútiles contra el frío que empezaba a filtrarse por las juntas de las ventanas. Cuando la puerta del vehículo fue arrancada de cuajo, no fue por una explosión, sino por la mano enguantada de un soldado soviético que vestía una tosca túnica blanca y unas manoplas de 3 dedos. Weiss fue arrastrado hacia la nieve. Su grito de protesta, invocando rangos y purezas raciales, se ahogó cuando vio los rostros de los hombres que lo rodeaban. No eran los subhumanos de la propaganda, eran cazadores, campesinos y obreros que habían aprendido a convertir el invierno en su armadura. Uno de ellos, un joven de ojos claros que apenas llegaba a los 20 años, le quitó a Weiss su pistola Walter grabada en plata.
El oficial de la SS miró con horror cómo el joven ruso, usando su dedo índice perfectamente ágil dentro de la Varechki, amartillaba el arma con una facilidad insultante. El diseño rústico de la manopla permitía que el calor de la palma mantuviera el dedo listo para la ejecución. Weiss cerró los ojos comprendiendo en ese último segundo que su mundo de seda y acero había sido derrotado por la lana y el ingenio. Mientras tanto, Nikolai permanecía de pie frente a von Steiger. El francotirador siberiano bajó su fusil Mosin Nagant. No había rastro de júbilo en su rostro, solo una fatiga profunda que parecía pesar más que su equipo. Observó al mayor alemán, un hombre que en otras circunstancias podría haber sido un ingeniero o un arquitecto de renombre, ahora reducido a un despojo humano en la estepa. Nikolai vio la mano de von Steiger, la piel desprendiéndose en jirones rojos y negros, y sintió una punzada de algo que no era odio, sino una amarga comunión. Ambos habían sido peones de imperios que los consideraban piezas intercambiables, pero solo uno de ellos había comprendido que la verdadera fuerza reside en la humildad ante el entorno. «Tu sastre nos dio el mensaje», dijo Nikolai en un alemán tosco, aprendido en los campos de prisioneros de la frontera años atrás. Él no quería mataros solo a vosotros. Quería matar vuestra idea de que sois dueños del mundo. Von Steiger levantó la vista, sus ojos empañados por la fiebre y el dolor. Vio las Varechki de Nikolai, esas manoplas de 3 dedos que antes le habían parecido una aberración estética. Ahora, bajo la luz del incendio de la iglesia, le parecían el objeto más lógico y hermoso del universo. Eran la respuesta a un enigma que él no había podido resolver. La supervivencia no se basa en dominar el clima, sino en fundirse con él. «Dile a Anatoly», susurró el mayor, su voz rompiéndose, que su puntada fue perfecta. Nikolai asintió lentamente. Hizo una señal a sus hombres para que recogieran a los heridos alemanes que aún respiraban, no por caridad, sino porque la orden era capturar a los oficiales para interrogarlos sobre la logística del frente central. Sin embargo, cuando los soldados soviéticos se acercaron para levantar a von Steiger, éste se negó a ser movido. Miró hacia la iglesia de San Nicolás, cuya torre se derrumbaba en ese momento bajo un impacto directo de artillería. Las campanas emitieron un último tañido discordante antes de hundirse en las cenizas. Con el derrumbe de la iglesia, se fue también el taller secreto, las pruebas de la traición de Anatoly y los sueños de conquista de una división entera. La batalla de las afueras de Moscú estaba terminando, pero la guerra apenas comenzaba su fase más sangrienta. La historia recordaría los grandes movimientos de tanques, los discursos de Stalin y Hitler y las cifras de millones de muertos. Pero en los diarios de los pocos supervivientes de aquella división alemana se hablaría de algo más pequeño y letal, la lección de la manopla. Se diría que la Wehrmacht no perdió Moscú por falta de valor, sino porque sus dedos se congelaron dentro de guantes diseñados para salones de baile, mientras el enemigo los cazaba con manoplas de 3 dedos que permitían que el calor y la muerte fluyeran al unísono. Meses después, en un campo de prisioneros en los Urales, von Steiger, con la mano reducida a un muñón cicatrizado y rígido, vería pasar a los guardias soviéticos. Todos llevaban las mismas Varechki. El mayor pasaría el resto de sus días observando esas prendas, obsesionado con la simplicidad de su construcción. Entendería que el colapso del Tercer Reich no comenzó con una gran derrota estratégica, sino con la soberbia logística de ignorar el detalle más básico, que un soldado, que no puede sentir el tacto de su arma, ya ha perdido su alma guerrera. Nikolai, por su parte, regresaría a Siberia tras la guerra. Sus manos, las mismas que habían apretado el gatillo con precisión quirúrgica gracias a la calidez de su equipo, volverían a sostener las riendas de un trineo y la aguja de coser de su familia. Cada invierno, al ponerse sus manoplas de 3 dedos, recordaría al oficial alemán que murió en vida frente a una iglesia en llamas. Recordaría que la civilización es un barniz muy fino que se agrieta al primer contacto con el hielo verdadero, y que la naturaleza siempre tiene la última palabra, escrita con una puntada de hierro que nadie puede descoser. El legado de este enfrentamiento silencioso se filtró en los manuales de supervivencia militar de las décadas siguientes.
Los ejércitos modernos, incluso los más avanzados, adoptaron finalmente el diseño de 3 dedos para sus operaciones en climas extremos. Fue un reconocimiento tardío de que la ingeniería más sofisticada siempre debe arrodillarse ante la sabiduría práctica de quienes viven en la Tierra. La historia de la división de von Steiger se convirtió en una leyenda urbana entre los soldados, una advertencia susurrada en las noches de guardia. Cuidado con lo que deseas para calentarte, porque a veces el alivio del enemigo es la trampa más mortal de todas. Finalmente, el silencio volvió a las estepas cercanas a Moscú. La nieve, esa gran niveladora, cubrió los restos del coche de Weiss, las carcasas de los tanques y las ruinas de la iglesia de San Nicolás. Bajo el manto blanco, miles de manoplas, algunas auténticas, otras envenenadas, quedaron enterradas como fósiles de una era de locura. La naturaleza no guarda rencor, simplemente borra las huellas de la arrogancia humana con una capa tras otra de cristal frío, y allí, en el fondo del olvido, permanece la lección, que la grandeza de un imperio puede desmoronarse por algo tan pequeño como la distancia entre un dedo índice y el resto de la mano, y que el invierno, ese viejo juez, no juzga por las medallas en el pecho, sino por la capacidad de mantener el calor en el corazón y el dedo listo en el gatillo. La guerra continuó su curso destructivo hacia Berlín, pero el destino de la invasión se selló aquel diciembre, en una iglesia en ruinas, donde un sastre ruso y un francotirador siberiano demostraron que la simplicidad es el arma definitiva. La puntada de hierro se cerró para siempre, dejando tras de sí un rastro de ceniza y una reflexión amarga sobre cómo la humanidad, en su búsqueda del poder absoluto, a menudo olvida las lecciones más elementales de la supervivencia. El frío persistente y eterno siguió cayendo sobre la tierra, ajeno a los nombres de los generales y a las fronteras trazadas con sangre, recordándonos que, al final, todos somos solo carne y hueso, buscando un poco de calor en medio de la inmensidad de la noche.